Parashá Vayigash. Hemos llegado al final de la vida de José, que ha sido un drama tan impresionante que hemos tenido en las últimas porciones, que ha sido un sub y baja, una historia súper espectacular, impresionante. Ya José se reveló a sus hermanos, se arregló lo de Benjamín, y ahora José arregla con Judá el resto de la historia y ya está listo para que vayan por su papá. Y esto es lo que viene hoy. Entonces, vamos a ver detalles que se están dando en esta parashá. Aquí, cuando Jacob y su familia parten a Egipto, da la impresión de que van por un viaje corto, que no es un plan de irse permanentemente. Entonces, pareciera como que solo van a ir a visitar a José, a pasar este tiempo de hambruna que están viviendo, y por ahí va la idea. No, al menos no da la impresión de que ellos están pensando irse permanentemente de Canaán. ¿Acaso era la vida de Egipto demasiado buena? ¿Será que la tierra prometida ya no era tan importante para ellos? ¿Será que la familia de Jacob no le importaba ya el pacto de Dios que había hecho con Abraham y Isaac? ¿Será que ya se están desligando de toda esta historia? Bueno, veamos, por ejemplo, aquí en Génesis 26 del 1 al 3, que dice que hubo hambre en la tierra, distinta a aquella primera hambruna en los días de Abraham e Isaac. Esta es la historia de Isaac, capítulo 26 de Génesis. Fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos, y se le apareció Jehová y le dijo: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y conformaré el juramento que te juré a tu padre Abraham. Este es lo que le dijo a, a Isaac, y continúa diciendo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta es la palabra de afirmación de la vejira, la vejira es ese pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, donde les promete tierra y descendencia a la familia, a esta familia que se está formando. Entonces, tenemos que resolver unas cuestiones aquí. Todas estas dudas las vamos a ir aclarando, y vamos a descubrir bases que reconocen esta transición temática del libro de Bereshit hacia el libro de Shemot, o sea, del libro de Génesis al libro de Éxodo. Muy bien, en esta parashá, Vayigash, Dios se le aparece a Jacob por última vez antes de partir a ver a José. Hemos visto que en cada revelación que tiene a los patriarcas se le ha ido aumentando temáticamente la figura de todo lo que Dios va desarrollando en sus vidas. Por lo tanto, esperamos que esta revelación que está recibiendo ahora también lleve esa dirección. O sea, lo que Dios le está diciendo ahora a nuestro amado Jacob, que
todo lo que está sucediendo después de este gran levantón que tuvo de un pozo de que Jacob estaba viviendo en ese momento de angustia, que se había desaparecido su hijo José y que ahora se estaba desapareciendo el hijo Benjamín y que el pobre hombre ya se quería morir de la tristeza. Entonces, pero aquí sucede algo, aquí de repente el horizonte cambia, todo se vuelve después de un ambiente poco colorido, ¿verdad? Un ambiente poco colorido, descolorido. Ahora se le pone la situación a, a, a Jacob a todo color, ¿verdad? Después de este ambiente gris que él estaba viviendo. Es evidente que Dios tiene un plan. Cuando Jacob se enteró de que José estaba vivo, él vivió, él dijo, ¿está vivo José? Sí, vamos a visitarlo. Y ahí se enteró que estaba junto con Benjamín, y la vida comenzó a tener colores, los pajaritos empezaron a cantar, el sol brilló más claro, el cielo se volvió más celeste, todo le cambió. Cuando parecía que el rumbo de su vida iba en declive, de repente todo el horizonte le cambió. Fue impresionante. Y él dijo, basta ya, vamos, basta, mi hijo José aún vive, iré a verlo. Antes de yo morir, quiero ir a ver a mi hijo José. Entonces, de repente era una euforia, pero esta visita, esta ida a Egipto, ¿sería un viaje de ida y vuelta? ¿Había alguna razón para no hacerlo? Aunque no es tan claro cuáles son las intenciones originales de Jacob ni las de José, que ya había informado a sus hermanos que fueran. Y José manda comida, llena los burritos o los camellos para ir donde José le lleva regalos. Y ahora están en esta situación tan especial, volviendo a vivir, es como nacer de nuevo. Una situación impresionante que él tiene. Entonces aquí en Génesis 45 dice, daos prisa, subid a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí. Interesante cómo usa la palabra José, diciéndole, desciende, o sea, ven de ahí arriba y vente para abajo, reconociendo que la tierra de Canaán es la tierra de Canaán es una tierra de un valor espiritual alto y Egipto no tiene ese valor espiritual, o sea, tiene que descender, tiene que salir. Pero él está diciendo, desciende porque Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus rebaños, y tus vacas, y todo lo que tienes, y ahí te sustentaré, pues aún quedan 5 años de hambruna, para que no caigas en tu miseria tú y tu casa y todo lo que tienes. Entonces, claramente, José pretende que su familia se quede por un tiempo, más que un fin de semana largo,
más que una temporada de vacaciones. Sin embargo, no menciona que pretende que hagan en Egipto, eh, que se vuelva Egipto un lugar para ellos vivir permanentemente o se vuelva eh, su nuevo lugar donde vivir. Parece más probable que es una invitación por 5 años, ya que declara eso específicamente. O sea, si alguien habla de tiempo de José y dice 5 años, porque aún quedan esos 5 años de hambre y para que no perezca la familia, él va y los manda a traer. ¿Qué ocurrirá una vez que termine la hambruna y mejoren las condiciones económicas de la tierra de Canaán? ¿Qué va a pasar? Eso todavía es pues algo que no está en el horizonte. Lo más probable es que Jacob y su familia planeen y deban regresar a la tierra natal. Ese sería lo más lógico porque a ninguno les interesa quedarse en Egipto. Más cuando todos ellos saben, Abraham, Isaac y Jacob saben que tienen un llamado. Un llamado, Dios les ha dado un llamado a ser una nación en esa tierra con Dios. O sea, eso es lo que está. ¿Tienen la tierra? No. ¿Tienen la nación? No, no tienen la nación. O sea que todo está en pañales. El llamado de Dios no todavía está por ahí, guardadito. Sin embargo, aunque José y los hermanos no estuvieran muy seguros de cuánto duraría su viaje, Dios tenía un plan diferente. O sea, todo en los planes humanos no es claro, pero en plan divino ese sí está en marcha. Ese es el que está ocurriendo. Un plan que va revelando a Jacob por una revelación que tuvo antes de la partida de Canaán. Y para comprender mejor este plan, vamos a analizar con atención los versos iniciales del capítulo 46, donde dice: Israel partió con todo lo que tenía y fue fue a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Muy interesante esto. Está en Beersheba. Ok. Jacob ya había salido de la tierra de la tierra de Canaán. Nada más que la primera ida se fue para el norte. Se fue hacia Harán, para la casa de Labán. Pero salió de Beersheba. Y aquí está, en ese mismo lugar, saliendo del mismo lugar donde vivía Isaac, pero aquí menciona que va a ofrecer un sacrificio a Dios de su padre. Aquí es muy importante esto, el sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y vamos a ver varias preguntas que surgen de esta situación. Por ejemplo, ¿por qué Jacob se detiene específicamente en Beersheba? De hecho, podríamos preguntarnos por qué se detiene. ¿Por qué se ofrecen sacrificios específicamente al Dios del padre de su padre Isaac? O sea, esto es muy sospechoso. ¿Por qué él anda en esta situación haciendo esto? ¿No es también él, Jehová, también Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob? Donde Jacob oró al Dios tanto de Abraham como de Isaac. ¿Y por qué considera necesario este momento para ofrecer sacrificio? Ahora, aquí vamos
hablar específicamente de por qué ofrecen específicamente Sebahim. Sebahim quiere decir, en la traducción en la Biblia, al español dice sacrificio. Entonces, son Sebahim. ¿Por qué Sebahim? Esta es una palabra muy importante porque es importante sacarla porque nos va a conectar Sebahim con otros sacrificios. Y cuando conectemos esos sacrificios con los otros Sebahim, entonces vamos a ir armando nuestro rompecabezas. ¿Por qué usa el nuevo nombre Jacob? Perdón, me adelanté, lo voy a dejar ahí, pero ¿por qué se usa el nuevo hombre Jacob? Ese lo tenía, perdón, sí. ¿Por qué se usa el nuevo nombre de Jacob, Israel, en este versículo? O sea, qué interesante es eso. Que está aplicando la identidad que se le fue dada cuando Jacob peleó con el ángel en el río Yabok, cuando venían entrando hacia la tierra de Canaán, y Esaú lo va a encontrar. Esa noche divide su campamento en dos, tiene una discusión, una pelea con el ángel de Jehová. Y lo bendice y le da un nombre, le da el nombre Israel. Pero aquí vuelve a aparecer este nombre. Está hablando de hacer un sacrificio, pero ahora está hablando con el nombre de Israel. Esto es muy importante porque esta es una base, un trampolín para ir desarrollando y completando ese llamado que Jehová les hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Este es un tiempo de definición. Claro, no está todo hecho, pero aquí es un punto pivotal donde se está impulsando la visión de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, haciéndonos estas preguntas, vamos analizando toda esta situación. Y para responderlas, debemos considerar la situación de Jacob en su momento. O sea, como dijimos, él está viviendo un momento súper impresionante. Él está renaciendo, está viviendo, porque de repente sabe que su hijo amado, por el cual estaba muy triste y estaba listo para morirse porque no se había muerto, porque no podía, pero se da cuenta que su hijo está vivo. Entonces vive el espíritu de vida, no solo espíritu de vida, el espíritu el espíritu de Dios viene a reposar en él de una forma que lo impulsa a irse, a dejar la tierra prometida. Debemos asumir que Jacob estaba muy preocupado. Lo que podemos ver en las primeras palabras de la respuesta de Dios a la ofrenda de Jacob. Porque en el capítulo 46 le dijo Dios, Jehová le dice a Jacob, no te preocupes, tranquilo, no te preocupes. Es evidente que Dios ve el corazón de Jacob y sabe qué es lo que está pasando ahí adentro. Lo más probable que él estaba muy preocupado y que estaba en un punto donde humanamente él está, no sé si decir huyendo o alejándose de lo que Dios quiere. Pero está pasando todo lo contrario. Y este es en un plan alternativo que Dios va desarrollando. Recordemos que a su padre Isaac, en los tiempos de hambruna, no se le permitió dejar la tierra. Y eso lo vimos ya en Génesis 26, donde
del 1 al 3, donde leímos que hubo hambruna en aquella tierra, distinta a los días de Abraham. Voy rápido. Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos, y se le apareció Jehová a Isaac, se le apareció y le dijo. Bueno, esto es importantísimo porque es un momento pivotal en el caso de la vida de Isaac, como lo es ahora en el caso de la vida de Jacob o de Israel, que se le apareció Jehová y le dice: no bajes a Egipto, o sea, mora en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, que bien interesante, a ti y a tu simiente, a ti y a toda tu familia, a ti, a tus hijos y a tus nietos, daré estas tierras conforme al juramento que juré a tu padre Abraham. O sea que aquí vemos que están en la jugada. Dios está en la jugada. Tal vez Él no se sienta en la jugada. En la mente de los que leemos la Biblia, normalmente ya hemos leído la historia y como que no nos causa tanta impresión, pero a la hora de estar ahí y estar tomando decisiones, solo asumamos que no sabemos hacia dónde Dios nos está sacando de este lugar y nos está poniendo en este otro. Nos está sacando de la tierra de Canaán y nos está sembrando en la tierra de Egipto y nos está alejando de lo que nosotros reconocemos cuál es el juramento que Dios le hizo a la familia. Entonces, es una cosa como para preocuparse. Porque el hijo elegido de Abraham, Isaac, Dios le dijo a él: reside, habita como forastero, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré esta tierra conforme al juramento que le hice a Abraham. O sea, no es lo que está pasando en este momento. Y pareciera que como Jacob se quiere agarrar de esta promesa, buscando al Dios de Isaac. Dios de Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué está buscando al Dios de Isaac? Porque Él le dio esa promesa. Es como decir: no me quiero ir. Es como que no lo está diciendo, claro. No se está negando. No me quiero ir. Pero pareciera que él se quiere agarrar de esto. Jacob o Israel. Sí, pero Jacob. Si bien a Abraham se le permitió abandonar la tierra en una hambruna a Isaac, que también era elegido, no. Ahora está en la misma situación el caso de Jacob. Es evidente que Jacob conocía muy bien la historia de su papá y es comprensible entonces que Jacob entre en mucha duda en este punto a la hora de si se tiene que ir o no. Aunque el propio Jacob había recibido permiso antes de irse en la porción de Vayetse, capítulo 28. En versículos 10 y 20 se ve eso, que era una situación que era muy diferente. Ahí estaba su vida en peligro. Era su vida, nada más la de él. Aquí no, aquí son 70 vidas en peligro. Y aquí él está tomando la decisión por la prole completa, por la tribu completa, por la familia completa. Incluso Jacob necesitaba esa seguridad divina para abandonar el barco. Y estaba buscando la orden de Jehová para que le diera el permiso que él necesitaba divino para irse a abandonar el barco, porque es lo que está pasando, diciéndolo de esa forma. Dios seguirá cuidándolo y lo traería de vuelta, tal como se lo había dicho antes.
En Génesis 28:5, Dios le dijo a Jacob, cuando iba hacia donde Labán, le dijo: he aquí, yo estaré contigo, te cuidaré en tu viaje y te traeré de vuelta a esta tierra. Notemos que en este primer viaje de la tierra de Canaán de Jacob también partió específicamente ya lo dijimos, de la tierra de Beersheba. Está saliendo otra vez de ahí. Y Dios le está diciendo: ok, vete. ¿Verdad? Ahora la palabra Vayigash, en la parashá Vayigash, la situación es diferente. Jacob está en un modo de supervivencia familiar, no individual, en la tribu. Está saliendo de la tierra de Canaán y va en modo de emergencia. José, siendo lo que él era, él pudo haber arreglado esta situación, pudo haber dicho: ok, ve y dile a mi papá que yo cada mes le voy a estar mandando una caravana de comida por 5 años. Pudo haber hecho eso, pero no hizo eso. El caso es que no es el plan de José, que no es el plan de Jacob. Ni José ni Jacob están haciendo su plan. Es el plan de Dios. Recuérdense que José dijo, cuando vio a sus hermanos y los hermanos se fueron de espalda, cuando las piernas les temblaban, cuando él se mostró a ellos y les dijo: yo soy Jacob, su hermano, quienes ustedes me vendieron y me vine a Egipto. Ellos se quedaron en un silencio rotundo, congelados. Yo creo que ahí deben de haber pensado: hoy paramos en el paredón, él nos va a matar, se va a vengar de nosotros. Pero les dijo: esto no fue el plan de ustedes, no fue mi plan, es el plan de Dios, porque para vida Dios me puso en esta situación para ir por ustedes y traerles vida. Entonces aquí estamos viendo, esta es la revelación. Esta es la revelación. Dios está actuando. Entonces era importante que para José ver a su padre, porque no pudo visitar a Jacob en la tierra de Canaán, porque no fue él. Era absolutamente necesario que Jacob reubicara a toda la familia y salir para llegar a Egipto en ese momento. Sí, todas esas cuestiones las estamos descartando ya, porque ya estamos viendo que lo que verdaderamente está actuando aquí es el plan de Dios. Yo, entre paréntesis, digo, para cada uno de nosotros hay un plan de Dios. Y es muy importante que sincronicemos nuestras decisiones al plan de Dios, entre paréntesis. Entonces, sin duda, Jacob estaba preocupado, no se podía negar. Eso sí, Jacob necesitaba visa para salir. O sea, con eso quiero decir, para Jacob era súper importante que Dios le diera un go ahead, dijera: sí, Jacob, tienes permiso, tienes mi autorización de irte. Entonces, ese análisis nos proporciona una explicación sencilla de por qué Jacob se detiene primero en Beersheba antes de partir hacia Egipto, temiendo que su partida pudiera ir en contra de la voluntad de Dios, lo cual él no quería. Entonces, no quería poner en riesgo el plan que Dios les había dicho, de que ellos iban a ser una nación santa, de que ellos iban a vivir en la tierra de Canaán. Y Jacob obviamente no quería echar a perder todo eso. Y con el aspecto de la elección, la vejira, porque Dios los eligió a ellos. Dios eligió a Abraham, Isaac y Jacob y a los hijos de Jacob. Ahí está todo el plan de Dios.
Sin embargo, todavía no tienen la tierra y todavía no tienen la nación. No son nación todavía. Entonces, lo que estamos aquí viendo es que todo este plan de Dios se está desarrollando. Entonces, Él está aquí pidiéndole permiso, Israel. Está aquí pidiéndole permiso a Dios para abandonar la tierra de Israel. Era evidente que esa era una situación especial de preocupación para el corazón de Jacob, salir de la tierra de Canaán. Y en este contexto también explica por qué Jacob ora en este momento específicamente al Dios de Isaac, considerando que Isaac no había recibido permiso. Jacob estaba buscando eso, quería asegurarse, bueno, voy a buscar al Dios de Isaac. El Dios de Isaac no le dio permiso, pero el Dios de Jacob le dice, momento, tú si vas para allá, para Egipto con tu hijo. O sea, aquí es donde vamos, esta es la parte donde Dios está revelándole su plan a Jacob, ¿verdad? Entonces, aquí está el Dios de Isaac diciéndole a Jacob, momento, tú vas para allá. Aquí vamos a ver algo muy interesante. El primer sacrificio sebaj. Esta palabra sebaj se traduce como sacrificio. No todos los sacrificios se traducen con esa palabra, pero en este caso sí, y son pocos los que se traducen con esa palabra. Y vamos a ver cuáles son, y vamos a ver la conexión que hay entre ellos. Y eso es lo que va haciendo que el plan de Dios se vaya armando. Por eso es que hay que ir viendo en el hebreo las palabras originales. Es un sacrificio, el sebaj es un sacrificio animal. De manera similar, en este contexto, también podemos ayudarnos a comprender por qué Jacob no pudo haber ofrecido específicamente o por qué Jacob pudo haber ofrecido específicamente sebajim. Y cabe destacar que este es el primer caso donde sucede este sacrificio y donde encontramos una ofrenda sebaj a Dios. Hasta este momento solo los hijos de Noé y también Abraham habían ofrecido únicamente sacrificios quemados, o sea, olot. Estos son de los sacrificios que se queman en la categoría de los sacrificios descritos en Levítico. La diferencia técnica entre una ofrenda quemada olá y un sebaj es muy simple. En el libro de Levítico, Vayikra, aprendemos que una ofrenda quemada olá se consume completamente en el altar. Este no es el caso. Allí en Levítico vemos eso. La carne de un sebaj, de un sacrificio sebaj, o de un sacrificio también conocida como ofrenda de paz. Aquí ya vamos como dándole forma a todo esto. En el Levítico 3.1 dice, si su ofrenda es un sacrificio, ahí dice sebaj, lamentablemente, digo otra vez lamentable porque sebaj es traducido como sacrificio, pero muchos otros sacrificios tienen otros nombres pero este sí nos va a dar una dirección específica de conexión. Es un sacrificio de paz. Si se ofrece de la vaca, sea macho o hembra, lo presentará sin defecto delante de Jehová y puede ser consumida por el dueño mientras que solo ofrece una pequeña porción en el altar. Conceptualmente su nombre es shlamim
que implica una cierta plenitud o un sentido de ya estar completo. O sea, al ofrecer ese sacrificio, el contexto de por qué se está ofreciendo es porque se está llegando a un punto de completar algo. Ahí está nuestro punto. Que aquí se está completando algo. Se está llegando a un punto de Dios quería llegar a este punto. Se completó el llamado a la familia y ahora esta familia va a entrar en otra etapa, en una transformación. Dios los está tomando a todos y justo en los capítulos anteriores de Génesis, donde se veía amenazada toda la familia, parecía que todo iba a implotar. Cada hermano, cada hijo iba a agarrar para su propio camino, así como pasó con Judá, que paró con Tamar y todos los, después de que murió entre comillas, José, y que Jacob estaba en total desesperación, súper desequilibrado. Parecía que les había caído un terremoto de 8 grados en medio de la familia y que ese era el fin de la familia. Y que esta destrucción familiar a la que llegaron ya terminó. Este es el punto donde todo empieza a cambiar. Eso puede sucedernos a todos. Puede ser que tengamos nosotros cismas familiares donde veamos que no hay salida, desesperación nos ataca, la depresión nos mete en un hoyo y pareciera que todo está en tinieblas y nos estamos muriendo. Este es el punto de transformación al que llegó Jacob. Eso no puede pasar a todos. O sea, hay esperanza. Puede ser que no estemos nosotros satisfechos con nuestra vida, pero oigamos a Jehová, oigamos cuál es lo que Dios nos ha dicho desde el momento que nos llamó. Vayamos y busquemos cuál es el origen hacia dónde nos perfiló Dios en el momento que lo conocimos. Bueno, sigamos viendo alrededor del Sebaj. Conceptualmente es una especie de sacrificio de paz. Un sacrificio de paz es un sacrificio que las partes comen. Es una celebración donde come los que están celebrando y Dios también es parte de la celebración. Entonces, es una ofrenda voluntaria que puede expresar un sentimiento de plenitud con Dios. Aunque no es claro si Jacob comió estos sebajim en ese momento, la Torah no es clara, no lo revela. Es significativo que la Torah se refiere a ellos con ese nombre. Asumimos que sí, por el nombre que lleva, o sea, porque ya se sabe qué nombre lleva, pues la Biblia usa esos nombres específicos para denotar la situación que se está dando. Muy bien, hay otros 3 eventos fundamentales en la Torah donde se ofrecen específicamente estos sacrificios. El Corbán de Pesaj, o sea, el sacrificio de la Pascua. El Brit Naseh Benishma, que es el sacrificio que se hace al pie del monte del Sinaí, en el momento de que reciben la Torah. Y en el Yom Hashmini, que es el día octavo en el libro de Levítico. Estos 3 eventos
por ende, tienen conexión. La redención, los mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí y el día octavo. Solo imagínense que Dios está conectando esos tres eventos. El día octavo, la redención y el sacrificio que presentaron cuando recibieron la Torah, donde dijeron sí, los cumpliremos al pie del monte, en Sinaí. A primera vista, estos tres ejemplos parecen referirse a momentos especiales, alegres. No, nadie está siendo amenazado, sino al contrario, Dios está buscando soluciones. Y es todo lo contrario a lo que está viviendo Jacob. Jacob está sumamente preocupado por abandonar la tierra de Canaán. Sin embargo, si observamos con cuidado, los tres ejemplos comparten un denominador común, lo que ayuda a apreciar esta ofrenda de Sebaj o Sebajim de Jacob en ese momento. Observemos cómo cada evento marca la culminación de un proceso importante. Aquí viene la cosa. En el Corbán de Pesaj, en el sacrificio de Pesaj, llamado Sebaj Pesaj de Jehová, que esto está en el libro de Éxodo, capítulo 12, 27, que dice: vosotros responderéis, sacrificio de Pascua es para Jehová, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se prosternó. Esto marca la finalización del proceso de Egipto. Qué interesante que un sacrificio sebaj marca la culminación de un proceso, y qué casualidad que ese proceso que se está culminando está comenzando también en este momento con Jacob, con un sacrificio sebaj. Entonces, aquí estamos viendo el inicio y la culminación de lo que Dios está haciendo. De hecho, para ver un inicio tiene que haber algo que terminó. Y también lo que estamos viendo es lo siguiente. No me quiero adelantar, mejor sigamos. Vamos a ver. En el siguiente slide dice: en el proceso del monte del Sinaí, los hijos de Israel ofrecen sebajim especiales como parte de la ceremonia en el momento que aceptaron los mandamientos del monte del Sinaí. Entonces, Moisés escribió los mandamientos de Dios y luego, temprano en la mañana, hicieron un altar y ahí hicieron una ofrenda sebajim, shlamim, a Dios, o sea, una ofrenda de paz, donde están haciendo un contrato con Dios y ellos están comiendo, ellos están absorbiendo dentro de ellos ese contrato. De eso por eso se comen. En la mente occidental es
es complicado entenderlo, pero imagínense que nos invitan a una cena muy rica de carne asada para celebrar una alianza que estamos haciendo con alguien. Eso es esto. Es una cena de gala donde se están comiendo, celebrando un proceso. En ese caso, la culminación de un proceso. ¿Verdad? Entonces veamos aquí en Éxodo 24, 4, 5 dice, y escribió Moisés todas las palabras de Jehová, y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas, conforme a las 12 tribus de Israel, y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Jehová. O sea que básicamente es una forma de decir, sí, Señor, queremos esta alianza, ese pacto que tú estás haciendo, sí lo queremos. Y sí nos sometemos. Es que básicamente lo que sucedió. Entonces, aquí encontramos esa culminación de ese proceso de la salida de Egipto, que Dios los redime, los salva, los lleva al monte del Sinaí y ahí termina el proceso. Ese proceso que en este momento está comenzando, en el momento de Jacob, en la parashá que estamos estudiando. Entonces, la disposición de los hijos de Israel a aceptar los mandamientos era clave para eso. Y el último proceso es el tercero, el día octavo de Yom Hashmini, que es el día octavo. Al finalizar el tabernáculo, se prepara el tabernáculo, se preparan los sacerdotes, se hacen los sacrificios y al final se celebra este último ceremonia donde se ofrece este corbán especial Shlamim. Y aquí el octavo día Dios ordenó a Moisés ofrecer corbanot especiales, un buey, un carnero como ofrenda Shlamim para ofrecer. Eso está en Levítico 9, 4, 6. Ahí dice, llegado el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y les dijo a Aarón, toma un becerro de sacrificio por el pecado y un carnero para holocausto sin defecto y hazlos aproximar ante Jehová y hablarás a los hijos de Israel diciendo, tomad de entre las cabras un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y un becerro, un cordero, añales y sin defecto para el holocausto y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz que inmolar ante Jehová. Así en una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Jehová se aparecerá a vosotros. Muy bien, aquí se está iniciando otro proceso. Entonces, como el nombre Shlamim implica completo, se está completando una etapa. Dios lo sacó, lo redimió, Dios lo llevó al monte del Sinaí, Dios hizo el tabernáculo y todas esas son etapas completadas. En otras palabras, ese es el común denominador de estas sacrificios sebaj. Pero si volvemos a Jehová, ¿qué proceso se completa con un descenso, con un viaje a Egipto? Porque Jacob ofrece, ¿por qué Jacob ofrece el sacrificio sebaj?
Obviamente, pues ya estamos captando por qué. Se podría sugerir que la ofrenda Sebahim de Jacob se relaciona con una perspectiva completamente diferente. Por muy ansioso y temeroso que Jacob pudiera haber estado antes de su viaje a Egipto, también estaba muy, muy agradecido que José estuviera vivo y de que incluso su angustia, la angustia de Jacob, terminó. Y va a tener la oportunidad de ver a su hijo. Y va a tener la oportunidad de comenzar algo nuevo. Pero esta angustia de Jacob, que lo tenía casi muerto, termina. Y aquí viene ese proceso. Qué interesante que eso se está dando. Y en ese sentido, estos Sebahim podrían entenderse como sacrificios de gratitud, acción de gracias. Notemos que los sacrificios de gratitud se describen en el libro de Levítico 7:11 al 12. Al ofrecer estos sacrificios, Sebahim, en este momento, Jacob podría estar agradeciéndole a Dios por el final que está teniendo la familia de la agonía. Imagínense, es un momento donde se están liberando todos. La culpa de los hermanos que los acongojaba, que lo veímos en la semana pasada, que cuando estaban frente a José, miren lo que nos está pasando y eso porque le hicimos eso a nuestro hermano, ahora Dios está lidiando con nosotros. Toda esa angustia se termina. La angustia de su papá, ellos estaban muy arrepentidos de haberle causado el dolor que le causaron a su papá. Y todo esto está llegando a un fin. Entonces, además de estar considerando que el propósito del descanso de Jacob, que te está teniendo y que está a punto de descender a Egipto, no era solo para visitar a José, sino también iba a ser un momento de reunión. Se van a reunir por primera vez la familia. ¿En cuánto tiempo se van a reunir? Y ahí se culmina el proceso de la vejira, de la elección. Dios elige a estas 70 personas que van hacia Egipto como el proceso especial. De ahí se culmina ya todo. Esa es la semilla de la nación que está siendo sembrada en Egipto por razones divinas. Dios escogió eso. Y sin José ese proceso de vejira no hubiera sucedido. Sin José era imposible que se cumpliera porque no estaba José entre los hermanos. Entonces tenía gran razón Jacob de estar sumamente en depresión, amargado por lo que ha pasado y no entendiendo por qué Dios destruyó, pensando yo, a lo mejor metiéndome en la cabeza de Jacob, la promesa que les había dado. Pero ¿qué pasa? Se está cumpliendo. Hoy se está cumpliendo. Entonces, al ofrecer este sacrificio, Jacob decide agradar a Dios haciendo el sacrificio y dándole gracias por la reunión familiar que viene, por haber reunido a su familia en la elección de la vejira. Están regresando todos al punto donde Dios va a seguir con lo que Él se propuso desde un inicio con Abraham, Isaac y Jacob, hacer una nación que se llama Israel. Y esta es la semilla que se está
dando. Entonces, que tenemos una reunión familiar y además el nombre Israel refleja esa elección divina de Jacob, como es la etapa final de la familia en el proceso de la vejira. A diferencia de las generaciones anteriores, donde solo se eligió a un hijo, todos los hijos de Jacob fueron elegidos para convertirse en una nación especial de Dios. Ahora, cuando Jacob desciende a Egipto para reunirse con sus hermanos, o sus hijos, mejor dicho, y reunir a toda la familia, es apropiado que la Torá use el nombre de Israel. Y este es el final de una etapa y el principio de la otra. Entonces, incluso si consideramos estos sacrificios, Sebahim, como una ofrenda de acción de gracias por la finalización del proceso de la vejira, entonces, ¿por qué Jacob siente temor en ese momento? Analicemos nuevamente la respuesta que Dios, la respuesta de Dios a las ofrendas de Jacob. En Génesis 46, 2 al 4 dice, y habló Elohim a Israel. Interesante que aquí está ya hablándole a Israel, a la nación, en visiones de noche, y le dijo, Jacob, Jacob. Y él le dijo, heme aquí, Hineni. Señor, heme aquí, estoy dispuesto, aquí estoy. Entonces le dijo, yo soy Elohim, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Todo este problema, todo lo que pasó, imagínense, él en su cabeza todo esto ya estaba destruido. No estaba José, y José era parte de esto. No temas, te convertiré en una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo te haré también subir, y la mano de José cerrará tus ojos. Esa es la respuesta de Dios. Dios añade una dimensión completamente nueva a la partida, una dimensión que probablemente toma a Jacob totalmente por sorpresa, a Jacob y a todos, a los hermanos, a José, todo es una sorpresa, todo es un nuevo amanecer, todo es nuevo. Y Jacob, como explicamos antes, pudo haber planeado solo una visita breve para reunir a la familia. Por otro lado, José planeaba que la familia se quedara varios años para sobrevivir la hambruna. Entonces, ahora Dios revela un plan totalmente nuevo. Jacob y su familia parten de un viaje de cientos de años, van hacia un viaje de muchos años, cientos de años por delante. No regresarán hasta que se hayan convertido en una gran nación en la tierra de Egipto. Dios mismo los trae allí y se les ordena a la familia permanecer en Egipto hasta que surjan como una nación numerosa. Entonces, cuando llegue el momento oportuno, Dios mismo los traerá de regreso. Interesante, porque van contentos. Obviamente, después la cosa se vuelve complicada. Otra aflicción nacional, pero allí donde viene Dios a rescatarlos, a redimirlos. Por lo tanto, cuando Jacob desciende a Egipto, no solo cumplirá los sueños proféticos de José, sino también la promesa de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De esta manera, Dios informa a Jacob que si ve el beneplácito Dios de que descienda a Egipto, implica abandonar la tierra de Canaán. No constituye, nunca fue, ni constituyó la ruptura del pacto con su familia, más bien constituye
una etapa crucial en el plan maestro de transformar a la familia de Jacob, compuesta de 70 almas, que es la nación. Ese es el significado completo de esta revelación. Al final del libro de Bereshit, entonces aquí se está cumpliendo ese propósito. Y una cosa más, de Toldot a Shemot, desde la parashá Toldot, que es la genealogía de la familia de Israel, al libro de Éxodo. Concluimos nuestro estudio señalando que la parashá que sigue inmediatamente al final es a este final o principio de Jacob o de Israel, podríamos decir que termina Jacob y comienza Israel. Trae una breve descripción del viaje familiar. La Torá, esto es aquí en Génesis 46, 5, 7, la Torá dedica una porción especial a la enumeración de los 70 miembros de la familia. Y levantó Jacob de Beersheba a los hijos de Israel y salieron a subir a su padre, hicieron subir a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en los carros de Faraón que había enviado para que lo llevaran. O sea, imagínense, Faraón mandó carros para unas limusinas para llevárselos. Tomaron sus ganados, sus pertenencias que habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos, sus nietos, sus hijas y sus nietas, llevó consigo a su descendencia a Egipto. Luego, en el 46.8 dice, estos son los nombres. Estos son los nombres. En hebreo dice, Be'eyele Shmot. Estos son los nombres. Los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos Rubén, el primogénito de Jacob, y ahí siguen los nombres en la lectura. Pero estos son los nombres. O sea, la Génesis, Bereshit, termina con esa frase, estos son los nombres. Y este es el encabezado del principio de la parashá de Éxodo. Be'eile Shemot. Estos son los nombres. Y por esto, el otro libro que viene después de Génesis se llama Shemot. No realmente se llama Éxodo, sino se llama Be'eile Shemot. Y este es como que fuera una estafeta de Génesis que es trasladada al libro de Éxodo para seguir esta historia que Jehová está desarrollando acerca de cómo Él va a redimir no solo Israel, sino el resto del mundo a través de la redención. Y esto es lo que está sucediendo. Entonces, ese es el encabezado con la que termina el libro de Génesis, o por lo menos lo está anunciando ya en el capítulo 46, y sabemos que así va a comenzar el libro de Shemot, el siguiente libro. Entonces, recordemos que hasta la fecha, en cada etapa del proceso de elección, el libro de Génesis siempre ha introducido cada lista de hijos con la frase, estos son los nombres. Estos son las generaciones. Beile, Toldot, por ejemplo. Estas son las generaciones. Ahora bien, por alguna razón la Torah prefiere introducir esta lista con Beile Shemot. Okay. Las generaciones que traían el gen que iba a producir a Israel, ahora no. Ahora estos son los nombres de esa nación, de esa gente que Dios escogió. Esta nueva frase podría indicar que el proceso de la Bejirá ya se completó, ya se terminó, fue completado. Como tal,
presenta a la familia elegida con la palabra Shemot en lugar de Toldot. Entonces, esta es la observación. También puede explicarse que el libro de Shemot comienza con esa misma frase, Beile Shemot. Ese es en el capítulo 1, que lo tenemos aquí. Estos son los nombres, Beile Shemot, de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Entraron cada uno con su familia y ahí empieza a decir los nombres. Entonces, ya cada uno de la familia de Jacob surge al final en este proceso, al irse a Egipto, con un nombre escogido de Dios. Dios escogió el nombre. Ellos son Israel con sus nombres individuales. Y este es el proceso por el cual Dios eligió a estas almas, a estas 70 familias que son la semilla para crear la nación de Israel, que es la nación que Dios utiliza, es el canasto que Dios utiliza para poner ahí a todos sus elegidos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan un tiempo especial. Bendiciones para todos. Les bendigo. Espero que les haya gustado este tiempo.